Amén, gloria al Señor, aleluya. ¿Ya todo lo tenemos? Amén. Jeremías 7, versículo 23. Yo leo uno, ustedes leen el siguiente. Amén, gloria al Señor, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. No debe olvidar los oídos antes de caminar en sus propios consejos, de la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Pero no debe olvidar los oídos, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Todos. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos toda la gloria y la honra en esta mañana, Señor. Gracias por esta bendición tan hermosa que nos das de congregarnos en tu casa, Dios, para adorarte, para alabar tu nombre, Señor. En este momento, Dios, venimos ante ti para escuchar tu voz, Dios. Y te pedimos que seas tú, Señor amado, hablando a nuestras vidas. Tú conoces nuestras necesidades, tú conoces el estado de cada una, Dios mío, de nuestra vida espiritual. Y yo te ruego que hoy, a través de tu palabra, tú seas edificando, exhortando, consolando, fortaleciendo, sea cual sea la necesidad, tu palabra sea glorificada hoy. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento. Amén, gloria al Señor, aleluya. El Señor, a través del profeta Jeremías, dio bastante palabra al pueblo en este tiempo, al pueblo de Israel, que había sido un pueblo que, como vemos, habían endurecido su corazón y no habían escuchado al Señor. Amén. Hoy en día, en el tiempo que estamos, en este siglo, en este tiempo que estamos viviendo, que sabemos que son los últimos días, amén, gloria al Señor, la sociedad y lamentablemente mucha parte del pueblo del Señor está en esta misma condición. Amén, gloria al Señor, con corazones ya endurecidos. Estamos aquí dentro de la iglesia, pero ya hay corazones que endurecidos. Y no muchas veces por nosotros mismos, sino que ya Dios mismo ha endurecido el corazón. Dios dice: ha sido tanta la desobediencia, ha sido tanta palabra, no hay cambio, no hay esa disposición, que el Señor mismo, Dios mismo, endurece ¿qué? El corazón. Y vemos en toda, como les decía, en toda la sociedad hay un enemigo. Amén, gloria al Señor. Y es el tema que vamos a tratar en esta mañana. Amén, gloria al Señor. Amén. Vamos a trabajar bajo ese tema que dice: un enemigo silencioso. Amén, gloria al Señor. Quizás han escuchado esa frase en algún lugar, no sé si lo han escuchado ya. Yo lo escuché en una propaganda hace días con el gas natural. Cuando dan las propagandas del gas natural, dicen: un enemigo silencioso. Porque donde se nos quede abierto el gas, no escuchamos, a veces no lo sentimos ahí mismo, y hay familias que han muerto por esta razón, ¿cierto? Por eso tomé también este tema, que es un enemigo ¿qué? Silencioso. No lo sentimos, no lo vemos, pero está ahí. Y lamentablemente las consecuencias que este enemigo deja son terribles, e inclusive la misma muerte, dice el Señor. Amén. Quería mirar una frase que decía: hay que guardarse bien de un agua silenciosa, ¿cierto? Hay que guardarse bien de un perro silencioso, y hay que guardarse bien de un enemigo silencioso. Y en este caso vamos a estudiar uno de esos enemigos silenciosos, que es la rebeldía. Amén. Cuando nosotros hablamos de rebeldía, creemos que es actitudes que viven los niños y los adolescentes, ¿sí? Uno siempre dice: si usted ve a un niño
digamos, en un centro comercial, ¿cierto? Que es donde uno ve más comúnmente esto. Van los niños con el papá y le pidieron un helado, un dulce al papá y el papá dijo no, o no puedo, o no me alcanza, o no tengo plata. Hay niños que reaccionan terrible y uno los ve. Ustedes han visto de pronto esas escenas. Empiezan a gritar, se tiran al piso, se revuelcan. Usted inmediatamente, ¿qué dice? Pues ese niño sí que es rebelde, ¿cierto? O usted ve a algún niño aquí en la iglesia con alguna actitud así, X o Y, usted dice, uy, ese hijo de esa hermana, de ese hermano, uy, es rebelde, ¿cierto? Igualmente con los jóvenes, cuando están empiezan en esa edad, más o menos desde los 12 años, los adolescentes, más o menos hasta unos 17 años, a los que se les pega mucho, de pronto para hasta los 18, ¿cierto? Porque a algunos se les pega mucho. Entonces uno trata de entenderlos. También están en esa etapa en que no saben ni qué les gusta, qué no les gusta, por la mañana sí, por la noche no, y uno dice, uy, es que son rebeldes. Y atribuimos esa palabra a los niños y a los adolescentes. Pero lamentablemente el Señor al pueblo de Israel tuvo que decirles que rebeldes, aún a los viejos, a los ancianos. El Señor tuvo que decirles que había que rebeldía en el corazón. Voy a darles algunas palabras que tienen que ver con rebeldía. Y desde ya todos vamos a empezar a analizarnos. Amén. La palabra del Señor es para esto. Amén. Estamos en los últimos tiempos, hermano. El Señor está preparando a su iglesia. El Señor está preparando a su amada, la está purificando, la está santificando. Y por eso el Señor nos enseña todo esto. ¿Para qué? Para que nos corrijamos, dice el Señor. Para que si en algún momento se torció el camino, volvamos a enderezar. Amén. Porque el Señor quiere que estemos en ¿qué? En rectitud, quiere el Señor. Amén. A ver, vamos a ver entonces términos, todo lo que tiene que ver con la rebeldía. Desobediencia, actitud de oposición, desacuerdo a lo que está establecido, no sometimiento, contumaz, arrogancia, obstinación, terquedad y testarudo. ¿Amén? Estos son términos que todo lo encierra el significado de ¿qué? Rebeldía. ¿Será que algunos hemos tenido alguna actitud de estas? Amén. Ahí vamos mirando. Amén. Y vamos a ir evaluando. No lo olviden, lo digo rápido. Desobediencia, actitud de oposición, desacuerdo a lo establecido, no sometimiento, arrogancia, obstinación, terquedad y testarudo. Amén, gloria al Señor. Miremos rápidamente Deuteronomio capítulo 1, versículo 26. Amén, gloria al Señor. Vamos a usar la Biblia. Vamos a tener ahí muy pendiente. ¿Por qué? Porque el Señor habla mucho de ese tema en la Biblia, hermanos. Mucho. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Se habla mucho de esto. Y si el Señor habla mucho de esto, ¿es por qué? Porque nuestra tendencia humana, hemos nacido todos, amén. Está incubado un huevito que se llama rebeldía. Humanamente está ahí. Pero de usted y de mí depende si vamos a ¿qué? A cambiar o si vamos a alimentar. Y vamos a permitir que eso crezca en nuestro corazón. Amén. Entonces todo depende de nosotros. Allí en el capítulo 1, versículo 26, vemos cómo el Señor le hablaba al pueblo de Israel luego de que el Señor le dio la misión de los 2 espías a que fueran a mirar la tierra que el Señor les había prometido. Ustedes saben que 10 de esos espías llegaron ¿con qué? Con malas noticias, a debilitar la fe del pueblo, y solamente 2 llegaron con su fe fortalecida y dijeron, sí, es verdad, hay murallas grandes, son poderosos, hay ejércitos, son grandes, pero con nosotros está Dios. 10 contra 2, complicado, amén. Pero vemos que el Señor dice, sin embargo, versículo 26, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, porque Jehová nos aborrece,
nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo: este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Exagerado, ¿no? Hasta el cielo, dijeron. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Entonces os dije: no temáis, les dijo el Señor, ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar hasta este lugar. Pero aún con esto, no creísteis a Jehová vuestro Dios. Amén. Este era un pueblo con una actitud ¿qué? Rebelde. Florecía constantemente la rebeldía en el pueblo ¿de qué? De Israel. Amén. Por la falta de fe, por la falta de confianza y por la falta de creer en Dios. Amén, gloria al Señor. Y vemos aquí que constantemente esta rebeldía hacía que ellos fueran ¿en qué? En decadencia. Allí en el versículo de Jeremías donde leímos, dice que el pueblo de Israel cada vez, en vez de ir hacia adelante, iban ¿para dónde? Hacia atrás. ¿Sí recuerdan la palabra que leímos ahorita? ¿Amén? Y vemos que el pueblo de Israel provocaba continuamente a ira a Dios. Gracias al Señor, ¿quién se levantaba en medio del pueblo de Israel? Moisés. Amén. Moisés intercedía constantemente y decía: Señor, acuérdese lo que usted dijo. ¿Qué van a decir los demás? Que usted los sacó de Egipto para matarlos aquí. Pero era tan terrible esa actitud constante de desobediencia, de oposición, de arrogancia, obstinados, tercos, testarudos, que el Señor constantemente era llevado a ira. Y decía: mire Moisés, déjeme acabarlos a todos y yo le levanto un pueblo obediente, le levanto todo lo contrario. Pero Moisés era un gran líder, amén, gloria al Señor, y se levantaba siempre como intercesor, como lo hace hoy en día también el Espíritu Santo con cada uno de nosotros, y con Cristo, con Jesús, que es nuestro abogado, amén, gloria al Señor. Pero lamentablemente las consecuencias de la rebeldía solo lleva a la destrucción y a la muerte, a la pérdida, amén. Por más que el Señor les dio 1, 2, 3, 4 y muchísimas oportunidades, este pueblo rebelde no pudo entrar a la tierra prometida, amén, gloria al Señor. Ni aún así, ni Aarón, ni quién, ni Moisés. Porque en un momento, por pequeños momentos de ira y por pequeños resbaloncitos, le fallaron a Dios. Por cosas tan simples, amén. El Señor le dijo a Moisés: por cuanto no hiciste lo que yo te dije, no puedes entrar, amén. Lo mismo Aarón: por cuanto cediste a que este pueblo hiciera un becerro de oro, no vas a entrar a la tierra, amén, hermanos. Así que el Señor hoy nos está diciendo: ¿cómo estamos? Porque si no, no vamos a entrar, hermanos, a la tierra prometida de nosotros en este tiempo, que es ¿qué? El cielo, amén. Ya no tenemos una tierra que fluye leche y miel aquí terrenalmente. Tenemos una tierra prometida que es ¿qué? El cielo. Y lamentablemente hemos tomado las cosas tan fáciles, el cristianismo tan fácil. Eso es lo más de bueno, es que me la gozo, yo la paso bien, amén. Qué bendición que uno pueda decir eso, amén. Pero otra cosa es que el corazón, amén, las actitudes, como estamos viviendo, como le estamos demostrando al Señor que le amamos, amén. Tú puedes demostrarle a una persona que lo amas, ¿cierto? Como a ti se te plazca hacer, ¿cierto? Si, no sé, a ver, las mujeres, las muchachas, si estamos enamoradas, ¡ay, Dios mío, qué tanta cosa se nos imagina! Eso se nos viene miles de ideas a la cabeza.
si es el cumpleaños, si es el Día del Amor y la Amistad, si es el San Valentín, si es el amigo secreto, en fin, se nos vienen cantidad de ideas, amén, y a esa persona quizás le agrade, amén, pero el Señor, lamentablemente, para la lucha de muchos, Él ha puesto ordenanzas de cómo debemos amarlo. Y por más que queramos adornarlo, es que es para que se vea más lindo, es que es para que se vea más bonito, para que Dios me diga, ¡ay, wow! ¡Qué cosa tan linda! El Señor dice, no, yo doy los designios y los preceptos, están muy claros en la palabra. Y por más que adornemos y por más que humanamente se vea tan hermoso, el Señor está diciendo, así no me estás amando. Amén. Como Él pide que nosotros amemos al Señor. Amén. Vamos a ver rápido, características de un rebelde. Y seguimos evaluando. Amén. Gloria al Señor. Proverbios 17:11. Amén. A ver, rápidamente. Proverbios 17:11. Vamos a ver aquellas cualidades de una persona que se está dejando dominar por la rebeldía. Amén. Y que el Señor nos ayude, porque ya les dije, no es un problema solo de los bebés, de los niños, ni de los adolescentes, ni de nuestros jóvenes. Lamentablemente, habemos más de los de más de 30, más de 40, que tenemos actitudes de rebeldía. Amén. Y esto nos va a impedir la entrada al reino de los cielos. Amén. Proverbios 17:11. ¿Quién lo tiene? Amén. A ver, bien fuerte, hermano Juan Carlos. El rebelde no busca sino el mal, y el que cruel será enviado contra él. Cualidad de un rebelde. ¿Cuál? Busca el mal. Amén. Ustedes saben que hay personas que uno dice, pero es que se buscan los males, ¿no? Segundo, miremos Isaías 39. Rápidamente, a ver, usando esas Biblias. Isaías 39. A ver, ¿quién lo encontró? Vamos a hacer batalla bíblica hoy, a ver, ¿quién más? Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Amén. ¿Qué hay otra cualidad de los rebeldes? Se asocian siempre con la mentira. Así que cuidado. Si nos gusta estar hablando con mentiras, cuidado. Amén, gloria al Señor. Tercero, Salmos 78:8. Salmos 78:8. ¿Quién lo encontró? A ver. No sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Amén. Cualidad, otra cualidad de la rebeldía, ¿cuál es? No dispone ¿qué? Su corazón para el Señor. Amén. Tengamos en cuenta, ¿no? Vamos, busca mal, se asocia con la mentira, no dispone su corazón para el Señor. Amén. Miremos Ezequiel 3:27. Ezequiel 3:27. Y otro hermano va buscando Ezequiel 12:2. Allí en Ezequiel los dos. 3:27 y 12:2. ¿Amén? ¿Quién tiene 3:27? Amén. Amén, hermana. Mas cuando yo te hubiera hablado, abre tu boca y dirás, así ha dicho Jehová el Señor, el que oye y oiga, y el que no quiere oír, no oiga, porque casa rebelde son. Muy bien. ¿Qué otra será la cualidad allí de una persona rebelde? No que no escucha. Amén. Una persona rebelde que no escucha. En el versículo 2, en el capítulo 12, versículo 2. ¿Quién lo tiene? Hijo de hombre, tú habitas en medio de casas rebeldes, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casas rebeldes. Amén. ¿Qué otra cualidad hay? Tienen ojos, pero no
ven. Amén. Recordémosla rápidamente. Primera, ¿buscan qué? El mal. Segundo, se asocian con la mentira. Mira que ahí van los sentidos. Vamos dándonos cuenta. La boca, mentira. El siguiente, ¿no qué? No dispone su corazón para el Señor. Siguiente, no escucha. Siguiente, tiene ojos. No es que no ve, no Señor. Tiene ojos, pero no ven, dice el Señor. Amén. Miremos la siguiente. En Josué 1:18. Amén, gloria al Señor. Josué 1:18. Amén. A ver, ¿quién más de los que lo hemos escuchado por aquí? A ver, pueden leer de fuerte. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Amén. Quizás ahí no está tan específica, pero a ver, según lo que ustedes entienden, las cualidades, ¿me pueden decir? Muy bien. No hacen las cosas que se les manda, o sea, no obedece. Amén, gloria al Señor. Deuteronomio 1:26, ya lo habíamos leído. Amén, gloria al Señor. Deuteronomio 1:26. Y vamos buscando Lamentaciones 1:18. Amén. Deuteronomio 1:26. A ver, los jóvenes, quiero escucharlos. Sin embargo, no Amén. quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová nuestro Dios. Amén. ¿Cuál es otra cualidad de los rebeldes? No sigue ¿qué? ¿Qué palabra? No sigue el mandato de quién? De Jehová. Amén, gloria al Señor. Oposición, contradictores. Lamentablemente hoy en día se está levantando una generación así. Díganme si no. Amén. Nosotros con mi esposo ya eso nos damos cuenta que como que estamos un poquito más viejitos. Porque ya vemos esas actitudes. Digamos, creo que fue la semana pasada cuando hubo esta allí en San Mateo, esto de Transmilenio. Amén. Vengo y yo veía a esos jóvenes. Uy, hermano, a mí me provoca eso. Y si yo fuera la mamá de esta china, la agarraba y le daba. ¡Qué vergüenza! Ver a esas mujeres como actúan, esas señoritas. Ay, no, es que no, sí, contradiciendo. Es que Peñalosa es un... hablaba y una cosa y la otra. Y después se contradecían. Porque hablaba, llegaba el periodista y ¿usted por qué dice todo eso? A ver. Ay, es que llevamos 2 años y no nos ponen alimentadores. Y yo decía, 2 años. ¿Y cuánto lleva Peñalosa ahí? 1 mes. Contradictores, no saben ni lo que hablan, hermanos. Y hoy en día estamos así, en una generación que rebelde. Todo el mundo pelea, todo el mundo alega, todo el mundo, Dios mío. Mire, hermano, yo a veces, todo eso decíamos con mi esposo, Dios le permite a uno salir del país para ver cosas en otros países. Bien. Hermanos, mire, si usted va a Argentina, mire, hermanos, en Argentina es mucha la gente que vive. Muchísimo en la capital. Buenos Aires es la mayor concentración de la población y muy bien, casi el doble que aquí en Bogotá, en Buenos Aires nomás. Por lo tanto, les tocó construir autopistas que van elevados, puente, ¿no? Elevado. Están las avenidas normales y está el subterráneo para poderse movilizar la gente, y aún así no dan abasto. Un día nos montamos en el subterráneo, hermanos. Eso es terrible, eso en las horas pico, hermanos. Eso es peor que el Transmilenio. Y el ruido que hacen esos vagones, uy, eso es terrible. Y así, y todos así, uno contra el otro. Y yo digo, y la gente aquí, es que somos el único, yo escuchaba a esos jóvenes, el único país en Sudamérica que tiene este problema. Mentirosos, no saben lo que hablan. Amén. Y hoy en día, así, hermanos. Lamentablemente en la iglesia caemos en ese error. Todo lo que escuchamos no lo comemos. ¡Ay! Es que esto, es que esto, es que aquí, es que allá. Eso, y no nos estamos dando cuenta. Esas son actitudes de rebeldía. Y el Señor está diciendo, una generación contumaz y rebelde no va a heredar, dice el Señor. Amén. Por eso Dios nos ayude. Amén.
jóvenes, ustedes que están aprendiendo y que están empezando en este fulgor de la vida, amén, aprendan a escuchar bien, a analizar las cosas antes de proferir palabras, porque podemos fallarle al Señor, podemos estar siendo abominables ante el Señor, amén. Dios nos ayude. Yo veía esto la semana pasada, hermanos, lo aguanté un poco como hasta las 9:30 de la mañana, que inclusive le grabé un pedacito a mi esposo. Mire Juan, yo no soporto esto. Yo dije, Señor, me provocaba irme para allá y agarrarlos y oigan, muy cagados estos, ¿qué les pasa? Dejen de perder el tiempo y más bien dejen que la gente se vaya para sus trabajos. La gente ahí, ellos ahí, y ay Dios santo, no échenme más agua. Eso más de uno se divertía, eso que me echaban agua y echan piedra. Yo decía, Señor, una generación que contumaz, testarudos y rebeldes, dice el Señor. Dios nos ayude para que la iglesia no caigamos en esto, amén. Lamentaciones 1:18, amén. ¿Ya lo tiene alguno? Jehová es justo y yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Amén. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Amén. ¿Cuál es allí la otra cualidad? Que eso no es cualidad, amén. Lo decimos así, pero son más bien, Dios santo, cualidades malas, amén, defectos. Gloria al Señor. Dice que los rebeldes son ¿qué? Ah, lo dice con la misma palabra. ¿Rebeldes a qué? A su palabra. Rebeldes a su palabra, amén, gloria al Señor. Si aquí dice no, ellos dicen sí, amén. Y ahorita vamos a ver un ejemplo muy claro que el Señor nos lo dejó aquí estipulado en la Biblia, de una persona que quiso adornar las cosas, que quiso hacer, ay, es que esto es para Dios, es que Dios sabe que esto es para Él. Y Dios dijo, no, es así. Amén, gloria al Señor. Miremos Salmos 107, versículo 11. Otro joven, Salmos 107, versículo 11. A ver, ¿quién? De los que no haya leído. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y no obedecieron al consejo del Altísimo. Amén. ¿Qué más pasa con esta generación, con esta persona rebelde? No escucha ¿qué? Consejos. No escucha el consejo. Y más, allí no lo dice específicamente, el consejo de quién? Del Señor, del Altísimo. Amén. Muchas veces nos gusta muchísimo acudir al consejo de mi amiga, de mi amigo, de mi parcerito, de mi compadre, de mi comadre. Amén. Pero el consejo de Dios es tan difícil de recibirlo y vivirlo. Amén. Si lo tengo que vivir. Amén. Entonces, ya vimos las características. Vimos 9 características. Amén. ¿Sí las recuerdan? A ver, díganmelas por ahí. Busca al mal. ¿Qué más? Mentirosos. No escucha. No ve. No dispone el corazón. No obedece. Rebeldes a la palabra. No siguen el mandato del Señor. Amén. ¿Y no qué? No escuchan el consejo del Señor. Amén. Aquí vemos algunas de esas características, de eso que hace aflorar y que nos va a poner a pensar, Señor, ¿será que esa puertica de la rebeldía está ahí abierta en mi corazón? Amén. Vamos a seguir entonces. Vamos a ver un ejemplo que para mí, hermanos, yo ayer lloraba de ver y de cuando leí toda esta historia de este hombre. Yo lloraba y decía, terrible el propósito tan lindo que Dios tenía con él y cómo tuvo que terminar. Lamentable el final de este varón. Amén, gloria al Señor. Busquemos Primera de Samuel. Amén, gloria al Señor. Primera de Samuel, capítulo 10. Amén, gloria al Señor. Voy a leerles algo que yo escribí, amén, refiriéndonos ya más en cuanto a la rebeldía en la esfera espiritual. Amén. Quizás todas estas características que les dije en la primera definición son las cosas que se nos afloran en nuestro diario vivir, que la desobediencia, la terquedad, la obstinación.
pero ya les voy a hablar quizás un poco más en la parte espiritual, amén, lo que la rebeldía es dentro de esa esfera espiritual, amén. La rebeldía es un pecado terrible. El Señor dice en su palabra, aquí en Samuel también, dice que la rebeldía es comparada a la ¿qué? A la brujería, dice el Señor, a la hechicería, dice el Señor en su palabra. Entonces, cuando ya nos nombran brujos y hechiceros y uno se acuerda por allá cuando han habido cosas, liberaciones o lo que hizo una bruja, lo que hizo un hechicero, uno ya le da como miedo, uno teme. Si a usted le dicen, vaya, tenemos que ir a orar porque el brujo de allí está, más de uno la piensa, más de uno dice, uy, no, yo a eso como que, yo me quedo aquí orando en la iglesia, pero que vayan. El Señor dice que son similares los rebeldes y los hechiceros. Entonces, vayamos haciendo toda la comparación. Amén. Decía, es un pecado terrible. Implica la acción deliberada, persistente y premeditada contra la verdad divina. Estas ya son más hablando en el ámbito espiritual. Amén. Es la violación voluntaria y desafiante de las indicaciones ¿de quién? De Dios. Es el mal uso, el abuso y el desprecio. ¿De qué, hermanos? El Señor nos ha venido a hablar estos días. Es el mal uso, el abuso y el desprecio de la gracia de Dios, de la bondad de Dios y de la misericordia de Dios. Cuando usted y yo somos rebeldes, ¿qué dice? Hacemos mal uso, abusamos y despreciamos. Ustedes saben qué es despreciar, ¿cierto? Esa actitud. Ustedes saben cuando uno ha sentido miradas de desprecio, eso duele. Eso duele. Eso se le queda a uno aquí. Y es una herida que para sanar, eso no es así nomás. No. Porque simplemente, por eso les digo, una mirada de desprecio nos puede dejar en el piso, hermano, arrastrados hasta donde no más. Amén. Y eso es lo que hacemos con la sangre de Cristo, con el Señor, cuando permitimos la rebeldía en nuestras vidas, en nuestras casas, en la iglesia del Señor. Amén. Es el abandono, miren esto también, abandono del conocido sendero. Esto no es para los que no conocen, los que conocemos. Es el abandono del conocido sendero de la rectitud y la marcha deliberada tras la errada senda de la satisfacción de los perversos deseos de la carne. Esto es, cuando decido dejar la senda de ¿qué? De rectitud y me voy tras la senda de los ¿qué? De querer satisfacer en mí los perversos deseos de la carne. Amén. Yo no voy a leer hoy, en la Biblia están especificados cuáles son los deseos de la carne, ¿cierto? Amén. Y usted los recuerda, quizás. Y si algo ahorita, si nos alcanza el tiempo, los vamos a recordar. Pero cuando usted quiere satisfacer su carne, inmediatamente usted está haciendo ¿qué? Rebelde ante el Señor. Amén. Y nuevamente digo, esto nos va a impedir amén, gloria al Señor. Y el Señor viene pronto. Amén. Por eso el Señor quiere hoy que ¿qué? Volvamos a ese sendero de rectitud. Amén. Porque Él está a las puertas. Amén. Como les decía, 1 Samuel capítulo 10. ¿Ya lo tenemos? Todos conocemos este gran personaje. ¿Que fue quién? ¿Quién? Saúl. Muy bien. ¿Quién fue Saúl? Díganmelo más. ¿El qué? El primer rey de Israel. Eso es una gran característica. No fue cualquier rey. Hubo muchos reyes. Pero lo más importante de él es que era ¿qué? El primero. Y si ustedes creen que él era el primer rey, ustedes creen que era porque él tenía tenía unas malas referencias, estaba mal para que el Señor dijera, tú vas a ser el primero. No, él estaba ¿qué? Bien. Amén, gloria al Señor. Vamos a ver algunas de las cosas y ahorita
ahorita las leemos. Miremos en el capítulo 9, el versículo 2. Allí, sí, 1 Samuel 9, versículo 2. Allí nos habla de Benjamín, que era su padre, ¿cierto? Y el versículo 2 dice que Benjamín tenía un hijo que se llamaba ¿qué? Saúl. ¿Qué características nos dan? Joven y qué? Hermoso entre los hijos de Israel. Joven y hermoso. En otras palabras, papacito, era lo mejor. ¿Cierto? Era, imagínense, o sea, si el Señor lo dice en la Biblia, hermanos, imaginemos que hubiéramos conocido hasta ahora. Era hermoso, dice el Señor. A muy pocos el Señor les dice hermosos en la Biblia. Otra persona que dice hermoso también era David, ¿no? Y así, entonces, imaginémonos, si el Señor dice que era hermoso, pues era hermoso. Amén. Y era ¿qué? Joven. Qué bendición, jóvenes. ¿Se dan cuenta? Miren, o sea, el Señor ha pensado en ustedes siempre. El Señor no nos ha mirado a los más viejitos. El Señor ha pensado siempre en ¿quiénes? En ustedes, en los jóvenes. Amén. Y yo sé que una característica que ustedes tienen es que son ¿qué? Hermosos. Aquí tenemos jóvenes hermosos, jóvenes señoritas hermosas. Qué bendición. Todo bien. Veo unas caras, Padre Santo, no me creen que son hermosos. Digan amén. Amén, gloria al Señor. Y vemos que todo estaba empezando bien. Qué bendición. Amén. Seguimos. Entre los hijos de Israel. No, es que miren lo que sigue ahí, hermanos. Qué piropo más hermoso. Mira, ahí hay un piropo para las muchachas. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. Y de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera. Dios mío. O sea que todo lo podían ver. Por más que fuera, las muchachas no tenían problema porque allá viene Saúl. De hombros para arriba, dice. Nadie lo pasaba. Amén. Vemos estas características de este joven. No solo por eso el Señor lo escogió, pero el Señor dijo, va a ser el primer rey. Pues, a ver, también les pongo uno bien hermoso. A ver, que se dé cuenta cómo trabajo yo, dice el Señor. Amén. No, con esto no quiero decir que el Señor hace excepción de personas o que unos son más. No, amén. Pero el Señor lo quiso así en este momento. Miremos allí en el capítulo 10, versículo 23. Amén. Bueno, ahí nos da otra característica que ya la leímos, pero no lo especifica más. Dice, entonces corrieron y lo trajeron de allí y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Amén. Otra característica allí de él. Amén. Hermano Esteban dice que gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Podemos ver entonces del versículo 1 al versículo 7, miremos allí en el capítulo 10, ya en la parte más espiritual y personal con él. Amén. Dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? De un momento a otro, hermanos, un simple granjero, porque ellos eran agricultores con su padre, un simple granjero, un simple sembrador, agricultor, el Señor lo levantó como un ¿qué? Príncipe. Hoy, versículo 2, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín en Selsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego de que allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos ¿qué? Profetizando. Y la palabra más hermosa para Saúl,
entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti, ¿qué? Con poder, y profetizarás con ellos, ¿y qué? Y serás mudado en otro hombre. ¿No fue grandioso lo que le sucedió a Saúl? Fue un hombre obediente, era un hombre obediente, porque Samuel le dio todas las indicaciones, amén, y le dijo: tienes que ir, te vas a encontrar, vas a hacer esto, tal, tal. Y la promesa más preciosa, amén, dice: vendrá el Espíritu de Jehová. Y la última parte: y serás ¿qué? Mudado. Tú vas a ser cambiado, tú ya no vas a ser el mismo. Él va a cambiar tu mentalidad, todo, porque vas a ser el rey. Sabes de tierra, sabes de sembrado, no sabes qué hacer, pero Dios te va a mudar en otro hombre. Y en el versículo 7, hermoso: y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que quieras. Es en otras palabras, haz lo que te viniere a la mano. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Samuel le dijo: las decisiones que tomen, hágalo. Por el pueblo, hágalo, porque Dios está con usted, hijo. Así que, ¿qué más que eso? ¡Qué bendición! ¡Aleluya! ¡Qué bendición la vida de Saúl, hermanos! Ungido de Dios para gobernar. ¿Lleno de qué? De poder. Poder del Espíritu Santo, convertido en una nueva ¿qué? Persona, listo para ser un hombre de éxito, porque Dios estaba ¿qué? Con él. Gozaba de ¿qué? De admiración. ¿Usted se imagina a las mujeres cómo admiraban a su rey? Es como hoy en día. Yo, de mi presidente, me quedo más bien callada. Amén, porque no puedo admirar. Yo personalmente no admiro. Amén. Pero en aquel tiempo, ¿ustedes se imaginan? Con estas características, con lo que Dios había hecho, él tenía la admiración y el respeto de todo su pueblo. Amén. Que allí en el versículo 23 dice, el 24: y Samuel dijo todo al pueblo: ¿habéis visto? La palabra, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Que no hay semejante a él en todo el pueblo. Les hizo esa pregunta. ¿Lo vieron? ¿Se dieron cuenta quién es? Y el pueblo, ¿qué dijo? Clamó con alegría diciendo ¿qué? ¡Viva el rey! Mire, hermanos, o sea, es que qué comienzo de tan esplendoroso de este varón. Pero lamentablemente, a pesar de todo, el final fue ¿qué? Trágico. Trágico. Si sabemos que es la palabra trágico, tragedia. Dice el Señor, amén. Miremos en Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 4 y 5. Primera de Crónicas, capítulo 10, el versículo 4 y 5. Ya. Alguien que lo lea bien fuerte y bien claro, amén. Gloria al Señor. ¿Quién? A ver. Un caballero. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre él. Cuando su escudero cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se le conquistó. Amén. Así murieron Saúl y sus 3 hijos, y toda su casa murió juntamente con él. Este fue el final. Vimos el comienzo y miren cómo fue el final. ¿Por qué vivieron y por qué tocó este final? Por la rebeldía de ¿quién? De Saúl. Amén. Y vamos a ver estas 3 cositas. Amén, gloria al Señor. En lo que fue más específico, donde más se vio la actitud rebelde de este hombre. Como les decía, Saúl, el ungido de Dios, lleno del poder del Espíritu Santo y con quien Dios estaba, terminó como derrotado.
y tras del hecho terminó ¿qué? Suicidándose. Amén. Mire el final de este varón. ¿Cuál fue entonces la causa de su declive y de su caída? Miremos ahí mismo en el capítulo 10, el versículo 13 y 14. Lo leo para ustedes. Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová. ¿Contra qué? Contra la palabra de Jehová, la cual ¿qué? No guardó. Y porque consultó a una adivina y no consultó ¿a quién? A Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. ¿Más claro, hermanos? ¿Lo entendemos? ¿Cuál fue la causa de su caída? Su rebelión. Y lo explica el Señor. ¿Cuál rebelión? Dice, porque estuvo contra la palabra de Jehová, dice el Señor ahí, la cual que no guardó. Amén. Tengamos en cuenta esas palabras. Consultó, prefirió consultar a una bruja, a una adivina, que consultar a quién? A Dios. Por esta causa, esto fue lo último, hermano, esto fue lo que llenó la copa para que Dios dijera, se muere. Porque Dios lo dejó vivo, aún después de que lo desechó. Porque el Señor lo desechó y le dijo, tu reino será quitado y te desecho. Ya estoy eligiendo a otro. Se lo dijo textualmente el Señor. Pero él no murió él mismo. Él siguió muchos años más vivo y siendo el rey. Amén. El Señor como dándole oportunidades. Pero lamentablemente Saúl no. Amén. Y ya a él fue uno de los hombres que el Señor mismo, Dios mismo, le endureció ¿qué? El corazón. Como lo hizo con alguien más en la Biblia, allí en Éxodo. ¿A quién fue? Al faraón. Dios mismo era el que le endurecía el corazón para que dijera, no los dejo ir, no los dejo ir. Para que un día dijera, sí, se van, y al otro día se levantara, no se van. Amén. Dios mismo era el que hacía estas cosas. Amén. Miremos entonces allí, 1 Samuel capítulo 13. Amén. Una de esas primeras actitudes que este hombre reflejó su rebeldía. Dios lo había mudado, hermanos. Dios lo había cambiado. Me dirán ustedes, ¿y qué pasó ahí? Si Dios lo había cambiado, y muchos de nosotros, pero si Dios nos ha cambiado, pero si Dios nos ha transformado, ¿por qué? Hermanos, por descuidos. Amén. Por descuidos de no guardar la palabra, descuidos de la falta de oración, descuidos espirituales en el Señor, y no nos damos cuenta que este enemigo silencioso se vuelve a meter. Amén. Y podemos ver allí, versículo 9 del capítulo 13. Amén. 13. Sí, 1 Samuel 13. Amén. ¿Quién lo tiene? Una dama, amén. A ver. 13:9. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Amén. Fue uno de sus primeros y más fatales, de los que empezaron a poner a declinar a este hombre. Amén. ¿Qué fue? Que ofreció ¿qué? Sacrificios, holocaustos, que solamente quienes tenían la autoridad de hacerlo, los sacerdotes, y en este caso el profeta Samuel. Amén. Eran los únicos que tenían ese poder y esa autoridad. Amén, gloria al Señor. En este tiempo estaban bajo la ley y las cosas eran así. Dios lo había dicho y así es. Ay, no, es que el pastor se demoró, entonces para la gloria y la honra del Señor. Ahí es donde yo les digo, ¿se dan cuenta? Hay cosas que a veces sobreponemos y ponemos a Dios por delante. Ay, es que Dios, no, es que yo me adelanté, pero es que fue para la gloria y honra del Señor. Cuando el Señor te dijo, te esperas hasta que yo hable, te esperas hasta que yo responda. Ay, pero es que el Señor, no, no, dice el Señor. No, porque cuando el Señor da la orden, amén. Y a eso le pasó a Saúl. Amén, gloria al Señor. Estaban en una guerra contra los filisteos y había que ofrecer el sacrificio. Y Samuel se tardó,
pero ahí vemos que era Dios. Dios era el que permitía cada cosa. Samuel se tardó un momento y era en medio de su impaciencia, en medio de su orgullo y su arrogancia, que ya empezó a aflorar ahí. Dijo: no, este hombre no llegó, pues traigan a ver eso rápido y yo paro todo rápido y nos vamos de aquí. Y las cosas no son así. Amén. Impaciente él por la tardanza de Samuel, alocadamente, usa la palabra aquí también. Él era un loco. Actuaba ¿qué? Alocadamente, dice la palabra del Señor. Y con rebeldía ordenó que se hiciera ¿qué? El sacrificio. Con esto profanó ¿qué? El altar del Señor. Amén. Y hay que tener cuidado de profanar la sangre de Cristo, de negar el nombre del Señor, de negar su palabra. Amén. El segundo caso, en 1 Samuel 15. Amén, gloria al Señor, del versículo 1 al 3. Allí él tuvo una segunda oportunidad, hermano. Samuel tuvo, mire, Saúl, perdón, a pesar de todas las cosas, mire, Dios por eso dice que él extender, extiendo mi misericordia, pero el Señor tiene límites. Amén. Él extiende, pero llega un momento en que el Señor dice: hasta aquí. Amén, gloria al Señor. Hubo una segunda oportunidad, pero él nuevamente ¿qué? Desobedeció. El Señor le dijo: te doy otra oportunidad para que me demuestres que me amas, que me obedeces y que eres verdaderamente ese rey que está liderando a este pueblo en el temor de Dios. Amén. En el versículo 1 al 3 dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, y hiere a Amalek, y destruye ¿qué? Todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Esta fue la orden del Señor. Quizás fue dura en ese momento. No conocemos, quizás todos dirán: pero Dios, el contexto, Amalek y toda su ciudad había sido terrible con el pueblo de Israel. Terribles también. Por eso la decisión también del Señor con ellos. Para que ustedes no digan: uy, es que Dios es... No. El pueblo de Amalek había sido terrible con el pueblo de Israel y habían maldecido, y han maldecido el nombre de ¿quién? De Jehová también. Amén. Entonces vemos que allí esa fue la orden que el Señor le dio ¿a quién? A Saúl, por medio del profeta. Vamos al versículo 17. Amén, gloria al Señor. 16. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Él se fue a la guerra, él se fue a lo pero no hizo lo que tenía que hacer. Y sin necesidad, hermano, de que nadie se lo contara al profeta, porque Dios mismo se lo había dicho ¿qué? Esa noche. Amén. Y lo que uno constantemente habla al pueblo del Señor, aún a los jóvenes, a todos, quizás ellos un poco más que están en esa edad de que yo salgo de la casa y eso nadie se da cuenta. Lo que yo hago, lo que yo digo, lo que yo pienso. Pero mire que más se demora en usted hacer las cosas que Dios mostrársela a alguien, a su mamá, a su papá, a su líder, a su pastor, al que el Señor le plazca hacerlo, y a cualquiera de nosotros también. Si decidimos hacer las cosas mal, el Señor no calla. El Señor se da cuenta de todas las cosas. Amén. Él todo lo ve. Amén, gloria al Señor. Y dice: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él muy tranquilo: dígame. Él respondió, y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. Pregunta: ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín
has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Él desobedeció. El Señor dijo, acaben ¿con qué? Con todo. No agarren nada. En ese tiempo se iban las guerras y se ganaban los botines, ¿cierto? O sea, se ganaba el oro, la plata, el ganado, se lo llevaban. Pero en este caso el Señor dijo, de Amalek nada, acaben con todo, porque eso está lleno de pecado y de abominación. No dejen nada, acaben con todo. ¿Qué hizo Saúl? Desobedeció. ¿Cuál fue la desobediencia de Saúl? Primero, dejó vivo al rey de Amalek. Y segundo, para la gloria y honra del Señor, dejó las vaquitas y las ovejitas más gorditas. Pero fue para la gloria y la honra del Señor. Pero el Señor dijo, acabe ¿con qué? Con todo. Complicado. Amén, gloria al Señor. Y seguimos. Amén, gloria al Señor. Dice, y Saúl respondió a Samuel, antes bien, he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Ay, Dios mío, tan tremendo a veces somos nosotros, hermano. Tras de que el Señor nos da la orden, el Señor nos está ¿qué fue la palabra? Confrontando. El Señor está confrontando con la verdad. Amén. Y mire, tras del hecho responde, hermanos. Pero bueno, sigamos. Dice, y Saúl respondió, antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído, es que imagínense, lo he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo, uy, mire ese líder tan, le echó la culpa a quién? Al pueblo. Ay, es que fueron ellos, Señor, fueron ellos. Pero ¿a quién le habló Dios? ¿Quién era el líder? ¿Quién era el rey? ¿A quién le había dado Dios la orden? A Saúl. Por lo tanto, él tenía que haberle transmitido eso ¿a qué? Al pueblo. Amén. Y mira lo que hizo entonces. Tomó botín de ovejas y vacas, las primicias del anatema, ay, para la gloria y honra del Señor. Ahí sigue. Para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios. Uy, Padre Santo. Yo creo que, yo digo, mire la misericordia de Dios. Dios era porque hubiera mandado un rayo y lo parte mismo. Porque esas son palabras de abominación al Señor. O sea, cuando el Señor habla las cosas, cuando Dios es certero en la palabra, amén, yo no me puedo poner a adornar, no me puedo poner a agregar y a decir, ay no, es que Dios, o jugar con la misericordia de Dios, jugar con la gracia de Dios, amén, que eso fue lo que quiso hacer ¿quién? Saúl. Dijo, ay no, yo traje las ovejitas y las vacas para que tú ofrezcas sacrificio a tu Dios. Mentira, no era eso. Él tenía que avaricia en el corazón, era un hombre avariento, quería más. Como había visto riqueza, como había visto, dijo, y oiga, ¿cómo vamos a matar todas esas vacas y todas esas ovejas? ¿Cómo? No, eso nos llevémosla y en el nombre del Señor, acuérdense, eso es para la gloria y honra de Dios. Por eso les digo, todo el tiempo, blasfemando el nombre del Señor. Amén. Allí la respuesta del profeta Samuel a Saúl, ¿cuál fue? Ciertamente, Saúl, es mejor que obedecer. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar, ¿qué? Atención, que la grosura de los graneros. Con eso le respondió, ¿para qué más? Le dijo, usted puede tener muy buenas intenciones, porque podemos tener buenas intenciones, iglesia, según nuestra vista, según nuestro ver humano, son buenas intenciones, pero el Señor les dice y nos dice hoy, a mí me vale más que usted me ¿qué? Obedezca, que usted preste atención, más que todos sus sacrificios. ¿Qué sacrificios podemos hacer hoy nosotros? Hoy en día ya no tenemos que ofrecer animales, pero quizás tus sacrificios son el ayuno, un ayuno el domingo, venir al culto son tus sacrificios, ir a un retiro. Pero el Señor dice, me interesa más tu obediencia
que esos sacrificios. ¿De qué te sirven esos sacrificios? Si tú no me obedeces, si tú vas allí, si tú vas aquí, si tú vas al ayuno, si tú vienes, pero tu vida sigue en ¿qué? Desobediencia. Eso no me sirve, dice el Señor. Y no me prestas ¿qué? Atención. Te hablo todos los días, te hablo cada mañana, te hablo los domingos, te estoy diciendo desde aquí, mi gracia, no juegues, el pecado, la tentación, fuera, dice el Señor, está mi palabra. Pero ¿de qué me sirve si no obedeces y no prestas qué? Atención. De nada sirve eso, hermano. Por eso allí en Mateo 25 el Señor dice que en los últimos tiempos muchos se van a presentar ante la presencia del Señor. ¿Y qué le van a decir? Señor, en tu nombre hicimos milagros, yo prediqué, yo evangelicé, yo hice, yo vine. Señor, muchos se convirtieron. Y el Señor le dice, no los conozco. El Señor respaldó su palabra porque no puede mentir. Amén. Y el Señor respalda su palabra. Pero el corazón está lejos del Señor. Amén. Miremos la última de Saúl. Amén. Nunca olvidemos, hermanos, vayan buscando allí en Samuel 28. Amén. Gloria a Dios. Nunca olvidemos, hermanos, que nuestros logros, nuestras victorias, nuestros éxitos en todas las áreas de nuestra vida son ¿de quién? De Dios, primeramente. ¿Y no de quién? De nuestros propios esfuerzos. Muchas veces olvidamos que nuestros logros se están produciendo y se están llevando a cabo porque Dios nos está ayudando. Porque es Dios el que está ¿con quién? Con nosotros. Y tratamos de justificarnos, amén, con nuestros compromisos, con nuestros rituales religiosos, amén. Pero no, hermanos, todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo es del Señor. Y porque a Él le ha placido darlo, amén, porque Él ha querido. Él simplemente ha dicho, yo quiero dártelo, es tuyo. Yo quiero que tengas esto, toma. Esto no es por nuestras capacidades. Y siempre, hermanos, no olvidemos, Saúl ya había ganado tantas guerras, ya había ganado tantas batallas, que él quiso nuevamente que lo admiraran y lo vieran. Y no podía llegar sin nada. Por eso yo creo que llegó al rey, para exhibirlo. Véanlo, véanlo, los acabé, aquí tengo al rey. Quizás quiso hacer eso, pero Dios le había dado otra orden, amén. Y la voluntad de Dios se cumple, amén, como Él quiere, amén, gloria al Señor. Allí en el versículo 26, les leo, tengan ahí el 28, y les leo el 26, dice, y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey. Allí fue el final de su reinado, amén, por esta desobediencia. Y el final y lo más duro, quizás lo que colmó la copa del Señor, allí en el capítulo 28, miremos el versículo 3, amén, gloria al Señor. 28, 3. ¿Ya lo tenemos? Ya casi al final de sus días, ya era el final de sus días allí de Saúl. Y Saúl conocía la orden divina, que ¿cuál era la orden del Señor? Que no se permitían ni agoreros, ni brujos, ni hechiceros, nada de esto en medio del pueblo. Y aún el mismo Saúl, en su reinado, él había dado esa orden de que los tenían que echar ¿qué? Fuera, si había alguno por ahí. Pero en este momento de su vida, él acudió a una ¿qué? Adivina. Y tras del hecho, dice, miremos, ya Samuel había muerto, en todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron los filisteos y vinieron a atacar a Saúl, para hacerlo más rápido. Y cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, ¿qué tuvo? Miedo. Y se turbó su corazón en gran manera. ¿Por qué?
porque ya Dios no estaba con él. Y tras del hecho, el profeta se había muerto. Que Samuel era el que intercedía y lloraba aún por él, pero él ya había muerto. Y consultó Saúl a Jehová, pero ¿qué? Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Urim era el sacerdote. Dios no le ¿qué? Respondió. Aquí confirma que Dios ya no estaba con él. Por lo tanto, Saúl le dijo a los criados: búsquenme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y pregunte por medio de ella. Y sus criados le dijeron: he aquí hay una mujer. ¿Y qué hizo él? Se disfrazó, fue y la buscó y consultó. Abominación contra el Señor. Amén. ¿Cuál fue el final de Samuel, hermanos? De Saúl, perdón. La muerte. Y una muerte trágica. Ya casi, Dios mío, ahí dice, como leímos en la Biblia, se terminó él, se acabaron sus hijos, y dice que ahí murió su ¿qué? Su familia. A ver, hasta ahí llegó Saúl. Todo, el Señor dijo: no más. Ni siquiera sus descendientes, que se mueran todos. Dios nos ayude, amén, hermanos. Porque pobre, así como pobre Saúl, pobre de nosotros si dejamos que esta tendencia de la rebeldía llene nuestros corazones. Amén. Pongámonos de pie, amén, por el Señor. Hay una promesa, hermanos, para no terminar en estas condiciones de muerte, de tragedia, de destrucción de toda una familia, hermanos. Hay que tomar decisiones y hay que actuar. Amén, gloria al Señor. Caballeros, mujeres, hay que tomar decisiones. A veces nos creemos que es nuestro carácter, es que ese es mi carácter. Cuidado, porque puede estar la rebeldía creyendo que es carácter. No es carácter. Amén. Jóvenes igualmente, hay que obedecer a Dios. Si Dios dice es blanco, no lo pongan gris, porque a Dios no le va a agradar gris. Si el Señor dice negro, es negro. No hay otra opción para el Señor. Amén. Cierre sus ojos y orémosle al Señor. Amén. Si quizás hay alguna de esas características, usted las ha permitido en su vida, pídale perdón al Señor. Y al Señor: no quiero caer en esto. No quiero actuar como una persona rebelde. No quiero vivir de esa manera. No quiero profanar tu nombre. El Señor dice en Oseas 14:4: yo los sanaré, yo curaré. Dice el Señor, su rebeldía. O sea, si estamos sufriendo por esto, si estamos quizás teniendo este problema, la solución está en Dios. Él dice: yo te quiero sanar, yo te quiero corregir, yo te quiero curar. Y es con mi amor, dice el Señor. Amén. El Señor está en este lugar. Amén. Hay que reconocer el favor de Dios en nuestras vidas, hermanos. Hay que darle la gloria a Dios por sobre todas las cosas. Todo lo que eres, todo lo que tienes, todo lo que son tus hijos, todo lo que has logrado durante todos estos años de tu vida, todo ha sido por la gracia de Dios. Nada ha sido por tu fuerza, nada ha sido simplemente por tu sabiduría, tu inteligencia. Todo ha sido porque Dios te ama, porque Dios te ama y porque Dios ha querido bendecirte. Señor, te damos toda la gloria a ti, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor. Iglesia, tenemos que entender y comprender los efectos tan terribles y tan destructores que trae el pecado. Y la rebeldía es un pecado. No nos podemos tomar a la ligera la cuestión del pecado, hermanos. No es tan fácil decir: ay, yo pequé, ya solo vengo a un culto, digo: Señor, perdóname y ya. No, iglesia, no. Se nos están acumulando muchos pecados encima y te van a destruir. El día menos pensado nos van a acabar. Por eso es necesaria la constante actitud de arrepentimiento ante el Señor. Pero un arrepentimiento leal, un arrepentimiento sincero,
no de una y dos palabras, sino que haya un propósito en nuestra vida de enmienda de ese pecado, de decirle: Señor, yo lo hice, pero en tu nombre no lo vuelvo a hacer, y como me equivoqué, ahora voy a hacer esto, voy a hacer más por ti, te voy a demostrar que te amo. Si tú me perdonas, voy a vivir para ti, te voy a servir, te voy a amar, te voy a honrar. Pero no es tan fácil solamente decir perdóname y ya, iglesia. Hay muchos pecados que no han sido perdonados, iglesia de Dios. Hay muchos pecados en tu corazón que tú no has confesado en actitud de arrepentimiento ante el Señor, y el Señor no los ha perdonado. Y el Señor viene pronto, iglesia. Él viene pronto por una iglesia limpia, por una iglesia sin mancha, por una iglesia sin pecado, dice el Señor. Santos porque yo soy santo. Y somos los únicos, dice el Señor, la iglesia, los únicos que entrarán son los que están santos ante el Señor. Esto no quiere decir perfectos, esto no quiere decir que no se equivoquen, no, pero son aquellos que buscan cada día esa santificación en Dios, que continuamente hay un arrepentimiento como lo hacía David, continuamente se arrepentía de sus pecados y ofrecía holocaustos, adoraba a Dios, le alababa y le bendecía. Iglesia del Señor, hay que confesar, si hay algo en tu corazón, y espero que el Espíritu Santo te lo traiga a tu memoria, algo con el que tú ofendiste a Dios, algo con el que tú actuaste con desobediencia, quizás no lo quisiste haber hecho, quizás no fue con una mala intención, pero lo hiciste. Eso es pecar. Y si no lo has confesado, hazlo hoy. Dile: Señor, perdóname. Perdóname si aún en mi boca hay malas palabras, Señor. Si en mi actuar diario continuamente se me salen palabras de maldición, dile: Señor, perdóname. Liberta, limpia mi boca. No permitas que estas palabras salgan de mi boca. Si has estado escuchando música que tú no tienes por qué estar escuchando, pídele perdón a Dios. Pídele perdón al Señor, porque eso no le agrada a Dios. El Señor dice que de una fuente no pueden salir dos aguas, no puede salir la dulce y la salada. O eres dulce o eres salado, pero no pueden salir las dos cosas, dice el Señor. Si has estado mirando lo que no tienes que mirar, si has estado viendo, si has estado escuchando, leyendo lo que no tienes que leer, pídele perdón a Dios. Cosas tan pequeñas, tan simples que las vemos, pero con todo esto estamos desagradando al Señor y nos estamos alejando del reino de los cielos. Dile: Señor, perdóname, ayúdame. Si estás siendo un mal padre, un mal esposo, el Señor te manda a amar a tu esposa, a tratarla con amor. Si no lo estás haciendo, varón, pídele perdón a Dios. Mujeres, el Señor nos llama a ser mujeres sabias que edifican la casa. El Señor nos llama a que amemos a nuestro esposo, a que lo respetemos, a que estemos sumisas en amor. Si no lo has hecho, pídele perdón al Señor. Son cosas de nuestro diario vivir, hermanos, que tenemos que tener cuidado, porque creemos que eso no importa, creemos que eso no vale, pero para Dios sí vale. El Señor nos dice hoy, y no lo olvide, iglesia, al Señor le importa más tu obediencia que tus sacrificios. Yo sé que el Señor nos va a bendecir, yo sé que el Señor va a dar una victoria grande, iglesia. Tome la mano y deje que está a su lado y vamos a orar los unos por los otros, amén. Esto es muy importante estarlo haciendo constantemente, orar los unos por los otros, dice el Señor.